preparatoria para continuar con este proceso formativo y de alguna forma de renovación respecto a la formación que en parroquia estamos dando de cara al sacramento del bautismo. Un poco para hacer memoria y para poder enlazar con lo que vamos a desarrollar el día de hoy, recuerden que hace un mes el Padre Salvador nos hacía una referencia sobre la dimensión teológica del bautismo y la dimensión canónica, es decir, lo que significa de cara a Dios y de cara a la fe y las exigencias de iglesia que tiene el hecho pues de formar parte de una comunidad a la cual entramos por el bautismo. Él hizo muchas referencias, esperamos que para cuando finalicemos este proceso podamos tener por escrito lo que ha sido desarrollado, así que da un respaldo para todos los que han participado de esta formación. Van a ser 3 encuentros, lo hemos discutido en el corazón de nuestra vicaría. Ya hemos hecho un encuentro, ahora vamos con el segundo, que tiene que ver con algunas orientaciones pastorales para poder acertar lo más posible nuestro acompañamiento y la formación previa al sacramento del bautismo. Y su servidor es quien les va a compartir esta dimensión pastoral. Miren, cuando hablamos de pastoral, hacemos referencia a pastor. Yo así lo entiendo y creo que esta es la manera más simple de poder entender qué significa lo pastoral. Es la acción que hace el pastor. Nosotros, curiosamente, no tenemos experiencia de pastoreo de ovejas, al estilo de cómo lo describe, por ejemplo, la Sagrada Escritura. Tenemos experiencia de andar arreando vacas, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la oveja tiene un comportamiento muy particular. En esos contextos, sobre todo europeos, donde el pastoreo todavía sigue siendo una realidad muy fuerte, este concepto se entiende más fácilmente. Igual que ellos no van a entender que es un frijolar, ¿verdad? Porque no tienen ese tipo de cultivos, pero nosotros sí lo conocemos más de cerca. El pastor, por tanto, es el que se pone al frente de las ovejas. Las ovejas es un tipo de animal muy simpático, digamos que despierta una cierta ternura y por eso está presente en el contexto bíblico, pero las ovejas a veces son necias y hacen lo que quieren y se salen del grupo y por tanto hay que estar pendiente de que se mantengan siempre reunidas. Eso a grandes rasgos es lo que le toca hacer al pastor. Entonces nosotros como sacerdotes pastoreamos las ovejas de una parroquia, pero a su vez ustedes adquiriendo, digamos, responsabilidades específicas en sus parroquias, por ejemplo, los que coordinan sectores en la parroquia, los que son catequistas, por ejemplo, del sacramento del bautismo, también asumen de alguna manera esa tarea de pastoreo. Entonces esto implica que hemos de estar pendientes de ellas y que hemos de hacer lo mejor posible el trabajo para que las ovejas estén bien. Y por eso es que esta formación, estamos en el segundo encuentro, como lo acabo de decir hace un momento atrás, tiene que ver también ahora con el tema de la pastoral del sacramento del bautismo. Aquí no vamos a hablar si es importante el bautismo, qué significa de cara a Dios, y eso ya fue explicado en la reunión anterior. Aquí vamos a hablar de cómo realizar esa labor formativa con los padres de familia y con los padrinos cuando el bautismo se trata de niños, y en algún momento vamos a hacer referencia a la tarea que hacen también los catequistas, pero de cara a los adultos cuando se trata de un catecumenado. De hecho, el tema del catecumenado bien merecería una reunión específica porque es un tema, por un lado, desconocido y por otro lado, pues no muy sencillo de explicar, porque implica muchos aspectos que hay que tomar en cuenta y poderlos compartir con tranquilidad. Vamos ahora, por tanto, a hablar sobre algunas orientaciones. Lo primero que yo quiero que quede claro al inicio de esta formación es que esto no es un recetario, como cuando usted va, por ejemplo, al médico
y usted expone su problema de salud y el médico que acierta al problema que tiene le dice, tiene que tomarse esta pastilla tantas veces al día, cada 6 horas, cada 8 horas. Primero se toma esta, después se toma la otra, no se la toma en ayunas o tómensela después de cada comida. Y el paciente no puede hacer una cosa contraria porque eso va a traer un efecto negativo sobre la persona. Eso es cuando hablamos de recetas. Lo pastoral no son recetas, son, como dice aquí, orientaciones. ¿Y por qué orientacionnes? Porque las realidades cambian. A pesar de que nosotros formamos parte de una vicaría, que estamos en una cierta zona del departamento o de la diócesis de Santa Ana, pero entre parroquia y parroquia hay diferencias. Y de hecho hay diferencias de sector a sector dentro de la misma parroquia que hay que tomar en cuenta, y eso es lo que determina lo pastoral. Ahora imagínense ustedes de parroquia a parroquia o de vicaría a vicaría. Por supuesto que hay orientaciones que pueden ser comunes a muchas realidades que se viven en parroquias, pero hay otras orientaciones que pueden tener una mejor acogida en una parroquia en particular o en un sector de la parroquia en particular por el tipo de realidad que se está viviendo. Lo que vamos a presentar, por tanto, son sencillamente algunas orientaciones pastorales sobre el sacramento del bautismo. Siempre que se hace una exposición como esta, hay que tomar en cuenta algunos aspectos previos, para que cuando ya comencemos a entrar de lleno en el corazón de la exposición, algunas cosas ya han sido contempladas, porque nos van a ayudar precisamente para poder asimilar y para poder tener una mejor comprensión de lo que vamos a exponer en este momento. Quiero decirles que este material ya lo pasé a la vicaría. Sus párrocos ya tienen este material y eso lo hice con la intención de que a su vez se los hagan llegar a ustedes, que son los que están participando de este encuentro. Si quieren le pueden tomar fotografía, si quieren pueden anotar todo lo que está ahí en la diapositiva, pero eso es inútil porque yo se los voy a dar. De hecho ya ha sido dado a los párrocos para que ellos se los entreguen a ustedes. Anoten ustedes aquello que les parece particularmente especial, ¿de acuerdo? No está prohibido que escriban, pero tampoco pierdan el tiempo escribiendo todo lo que está ahí, porque esto lo van a tener ustedes en su momento. Vamos, por tanto, a hablar de algunos aspectos previos antes de dar algunas orientaciones pastorales, porque esos aspectos generales y esos aspectos previos son los que van sugiriendo después el camino pastoral que vamos a seguir o que podemos seguir de cara al sacramento del bautismo. Tengo aquí en pantalla algunas realidades que, digamos, me vienen a la cabeza a partir de la experiencia personal, a partir de lo que hablamos con los hermanos sacerdotes de la vicaría o con otros sacerdotes de otra vicaría. Ahí así van saliendo algunos aspectos que lo vamos a tomar en cuenta antes de entrar a las orientaciones pastorales. Lo primero es que hay una relación muy estrecha entre bautismo y pastoral. El bautismo, como ha sido dicho anteriormente, es importante tomarlo en cuenta y es importante abordarlo, porque sin bautismo es casi imposible pensar en una vida de comunidad, en una vida de iglesia. De alguna manera, cualquier tema que nosotros toquemos nos va a llevar siempre a hablar del tema del bautismo, puesto que el bautismo me inserta en la vida de la comunidad y puesto que el bautismo me abre las posibilidades a una vida nueva, y esa vida nueva va a tener muchas maneras de entenderse y muchas maneras de vivirse. Y si no hay bautismo, pues no hay esa vida nueva. Entonces hay una relación muy importante entre bautismo y pastoral, puesto que después del bautismo viene todo lo que nosotros podamos imaginar como vida dentro de nuestra parroquia, dentro de la diócesis y dentro de la Iglesia universal. Entonces, si algún tema no podemos nosotros despreciar o desestimar o considerarlo no importante, es el tema del bautismo.
puesto que de ahí se desprende todo lo que nosotros podamos imaginar ya dentro de una vida de iglesia. El otro aspecto a tomar en cuenta es la relación que existe entre el bautismo y los sacramentos. Cuando el bautismo me abre las puertas a una vida nueva, esa vida nueva está marcada por una vivencia sacramental. Ayer, por cierto, tuvimos reunión en mi pequeña comunidad y estamos en el bloque 3, que está dedicado al tema de la oración, de las devociones, etc. Y hay un tema, el último, por cierto, del bloque 3, que tiene que ver con la centralidad sacramental. Nosotros sabemos que el bautismo es la puerta de entrada, no solamente a esa vida nueva, sino que es la puerta de entrada a esa vida nueva que la enriquece la vivencia sacramental. Después del bautismo vendrán todos los sacramentos que nosotros conocemos y los sacramentos que de alguna forma van animando nuestra vida. Y lo digo porque en relación a cómo yo he sido formado respecto al primer sacramento, pienso que hay una relación muy estrecha en la calidad en cómo voy a vivir el resto de sacramentos. Si no tengo yo una visión clara, ni una aceptación clara del sacramento del bautismo, lo más probable es que también voy a desestimar los otros sacramentos. Si no hubo una buena preparación, una buena toma de conciencia, lo más probable es que los demás sacramentos los voy a vivir siempre de esa manera. Puede ser que no, puede ser que haya algún caso muy especial, pero la tendencia parece ser que es esa. Entonces hay una relación estrecha entre el bautismo y el resto de los sacramentos. Luego nosotros estamos frente a una realidad muy concreta, realidad de la cual incluso ustedes se quejan. Nosotros nos quejamos los sacerdotes, pero también ustedes se quejan ya en su condición de personas que pastorean grupos específicos, ¿verdad? Hay dos realidades, dos grupos de realidades que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Tal vez nosotros los vemos, pero no les sabemos dar un nombre. Vamos a comenzar enumerando pues comentando muy brevemente estos dos grandes grupos de realidades que nosotros enfrentamos día con día. Por ejemplo, la descristianización. Cristianos que van perdiendo ese fervor religioso. De eso nos quejamos nosotros. Eso ustedes lo encuentran cuando dialogan con padres de familia que piden bautismo, pero son muy ignorantes en el campo de la fe, en el campo de la religión. Se va perdiendo esa dimensión cristiana de la vida y vamos, por ejemplo, haciendo opciones por otras cosas que nos parecen más importantes, pero que no tienen la fuerza, por ejemplo, del aspecto religioso o del aspecto de la fe. Entonces nuestras comunidades se van descristianizando. Ayer me decía una persona muy interesante, me lo decía con lágrimas en los ojos. ¿Cómo es posible, padre? Me dice, que yo, que por un error de la vida y por ignorancia, hoy no puedo comulgar, y cuando voy a la misa me dan ganas de comulgar y siento hasta ganas de llorar por no poder hacerlo, y veo personas que de vez en cuando van a la misa, tranquilamente van y comulgan? Él siente esa injusticia, por decirlo así, pero ese tipo de comportamiento o ese tipo de visión de las cosas forman parte de esa descristianización. Es decir, sí voy a comulgar, ¿y qué pasa? No pasa nada, si Dios es amor y que no sé qué. Se pierde como toda esa exigencia personal y eso trae consecuencias muy grandes para la vida individual y la vida comunitaria. La desacralización, es decir, quitarle lo sagrado a las cosas que son sagradas. No sé, queremos tomar Coca-Cola, es un caso extremo, es un ejemplo muy extremo, ¿verdad? Queremos tomar Coca-Cola, pero no hay dónde. Tráete el cáliz del padre, ahí está en la sacristía, yo soy el sacristán, ahí tráetelo, aquí está la llave, toma. Y comenzamos a tomar café, Coca-Cola en el cáliz. ¿Se puede tomar Coca-Cola en un cáliz?
Sí se puede. Claro, es un recipiente. Está hecho para contener líquido adentro. De que se puede, se puede. ¿Se debe? No, porque no ha sido hecho para eso. Además, los vasos sagrados son eso, sagrados. Están bendecidos y tienen una función específica dentro de la vida de la fe. Entonces, cuando yo tomo a la ligera ciertas cosas, ¿verdad?, le voy restando lo sagrado a las cosas que en sí mismas son sagradas, ¿de acuerdo? Entonces, es otra realidad que vivimos. Secularización. Cuando ya lo religioso ya no es importante y es más importante el discurso del presidente o el discurso de un político o el discurso de un expositor que viene a hablarme de economía y cosas por el estilo. Entonces, aunque yo no digo que no soy cristiano, pero cuando le resto valor a la vida de la fe y la sustituyo por otras opciones un poco más de este mundo, del século, de ahí viene secular incluso, o secularización, entonces es cuando me vuelvo una persona que ha entrado en un proceso de secularización. Ya lo religioso no mucho, me llama la atención más otras cosas que yo considero como más inmediatas. El consumismo. Sí, somos una cultura consumista. Sobre todo cuando me mandan suficiente remesa, compro de cualquier cosa y compro de lo que no tengo necesidad, ¿de acuerdo? Y compro compulsivamente, se dice, es decir, yo voy, pero como vi esto que me llamaba la atención, lo compro, ni siquiera he hecho una reflexión de si me es necesario. Hay gente que sale a comprar pero no sabe qué va a comprar, pero solo sabe que tiene que comprar algo. Entonces, el consumismo es una realidad que estamos viviendo muy fuertemente nosotros y que puede atentar contra la calidad de la vida de fe. El hedonismo, es decir, ya no hay capacidad de sacrificio, ya no hay capacidad de donación. Estoy siempre buscando mi propio bienestar, mi propia seguridad, pero mi propio placer, y eso va restándole esa dimensión de sacrificio que tiene la vida cristiana. Los países más ricos son los países más hedonistas, en el sentido que solo van buscando su propio bienestar, estar bien, y la gente así dice, me siento bien o no me siento bien, y eso a veces determina las cosas. Yo creo que no es bonito levantarse en la madrugada a cambiar pañales o a sufrir porque la criatura que acaba de nacer no deja de llorar, etc. Yo no creo que sea bonito, pero no porque no me gusta voy a renunciar a ser papá o a ser mamá, y a ser un buen papá y una buena mamá, ¿de acuerdo? Yo lo asumo, es mi hijo, además es una etapa y estoy llamado a servirle a esta criatura. Entonces, cuando lo que me gusta y lo que me hace sentir bien está exageradamente presente, es entonces cuando hablamos de hedonismo. Esto por un lado, y mis hermanos, tenemos que ser muy honestos y sinceros y aceptar que todos, de alguna manera, entramos en este primer grupo de realidad. Desacralizamos en alguna medida, somos hedonistas en cuanto que solo busco mi bienestar, somos consumistas, compramos, incluso cosas innecesarias. Esto forma parte de la realidad de nuestra cultura, de la cual nosotros en alguna medida formamos parte. Entonces es importante darnos cuenta de que muchos padres de familia y muchos padrinos pueden encarnar alguna de estas realidades, y por eso como cuesta trabajar a nivel de fe con ellos. Pero hay también otro tipo de realidades que nosotros vivimos en nuestras parroquias. Por ejemplo, la deserción masiva de los fieles, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, cómo han disminuido los fieles en las parroquias. Comunidades, pequeñas comunidades que todas desaparecieron. Éramos 20 pequeñas comunidades, padre, dice la gente, y hemos quedado 5. Y de las 5 nos reunimos de vez en cuando porque no siempre llegan. Hay una deserción.
digamos, de gente que se entrega a una vida sin exigencias de fe, otras optan por iglesias no católicas. Entonces, es una realidad que estamos viviendo hoy en día, el descenso de la práctica de los sacramentos. Tanta gente que llega a misa y tan poca gente que comulga, y tan poca gente que se confiesa, y tan poca gente que pide una unción de los enfermos. Nosotros podemos ser incluso parte de ese grupo de personas que estamos teniendo una vida de fe muy, pero muy al margen de los sacramentos. También los bautizados no evangelizados. Y aquí estamos hablando sobre todo de los adultos. Y entonces resulta que los papás que le van a hacer fiesta al niño, a la criatura que va a ser bautizada, gastaron $700 en licor y en cosas verdaderamente superfluas. No negamos que haya un ambiente festivo, y le doy $5 a la parroquia en ofrenda por el bautismo. No hay relación. O bautizados que se van a meter a centros para que les lean la mano, les tiren las cartas, le hagan un trabajito, y lo ven con una cierta naturalidad. Escúchenme esto, yo he visto estado de catequistas de bautismo que ponen la fotografía de su tiernito o de su nietecito, nietecita, con el ojo de venado en la mano. Y tienen una relación muy estrecha con un catequista o una catequista de bautismo. No le vas a decir, no le vas a indicar que eso no está bien, que no tiene sentido, que es contrario a nuestra fe. ¿De acuerdo? Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de bautizados no evangelizados. Bautizados que al menor problema se van y abandonan todo. Son sumamente frágiles, de cristal, ¿verdad? Entonces, nos referimos a todo esto. Y por otro lado, todas estas realidades, seguramente se me escapan algunas, pero todo este panorama, por supuesto que llama la atención de nosotros los pastores y los que colaboran con la pastoral parroquial para ver qué hacer, para ver qué podemos hacer. Ahora que estamos en un proceso de planificación, es el momento para identificar esos verdaderos problemas y para identificar posteriormente con qué acciones queremos contrarrestar eso. Me dice un párroco por ahí, cuando yo trabajaba en Australia, para que no identifiquen a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Nunca he estado en Australia. Pero me dice, padre, aquí en la parroquia tenemos este problema, y yo lo veo preocupado. Pero eso no es el problema realmente, esa es una realidad. Para ti este es tu gran problema, fíjate que para mí mi gran problema es este, y cada quien tiene sus propias cosas. Pero cuando me dice con una cierta consternación de que tiene este problema, mira, padre, le digo, ¿y tú cómo vas con tu planificación? Ya hicimos el diagnóstico pastoral. Padre, le digo yo, y ahí no identificaste este problema. Y se queda. Como quien dice, no, se me escapó. ¿Cómo le vas a dar solución a un problema que ni siquiera lo has contemplado como parte de tu realidad pastoral? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, mis hermanos, nos lleva a plantearnos de que hay que hacer una reflexión pastoral muy seria en nuestros ambientes eclesiales. Es un camino difícil, ¿no es cierto? Tantas cosas que hemos mencionado, no quiero yo que se sientan como agobiados. ¿Sabes lo que voy a hacer con tanto problema? Comencemos por el primero y punto, después pasemos al segundo. O agarremos dos que no son tan complicados y que está en nuestras manos poderle dar la solución. Tenemos que hacer algo, y todo ese panorama no es más que una llamada de atención para que tengamos en cuenta nuestras necesidades pastorales, pero también cómo le vamos a dar solución a esas realidades a partir de un buen planteamiento pastoral, específicamente en el tema del sacramento del bautismo. Y cuando nosotros hacemos, mis hermanos, una reflexión pastoral seria, como estamos intentando hacerlo a través de estos encuentros formativos, cuando lo hacemos así,
entonces se van a renovar nuestras parroquias, se van a renovar nuestros procesos pastorales, específicamente se va a renovar nuestro servicio de cara a la formación previo al sacramento del bautismo. Entonces, esta reflexión tendría que tener como consecuencia final, cuando terminemos de hacer todos estos encuentros, una renovación en la pastoral de nuestras parroquias, específicamente en lo que tiene que ver con el tema del bautismo. Ya saben ustedes que quien quiera opinar lo puede hacer, basta que no se salga del tema, ¿verdad? Le doy la palabra para que podamos ir enriqueciendo estos momentos. No sé si habrá otro micrófono por ahí, para tal vez tenerlo listo por si alguien quiere hacer algún comentario en el momento que lo considere oportuno. Tal vez solo termino de decir la idea y yo le doy la palabra para que podamos compartir. Hemos hecho una mirada a la realidad pastoral, pero ahora también hagamos una mirada a realidades un poco más específicas dentro del mundo de nuestras parroquias. Vamos a enumerar 6 realidades que pueden estar presentes en nuestras parroquias. Por ejemplo, cuando los padres de familia a los que nosotros atendemos que piden bautizar a sus hijos tienen una experiencia de vida de fe muy variada. Y nosotros a lo largo del año podemos decir, fue bien bonito trabajar con aquellos señores y qué difícil, ¿te acordás? Tal vez cuando hay 2 catequistas y te acordás qué difícil fue aquella señora, aquel señor o aquel padrino, aquella madrina y cosas por el estilo, porque la formación y la visión de fe de los padres y padrinos que participan del bautismo es muy variada. No podemos decir que todos los casos son iguales. Eso es importante destacarlo. Eso quiere decir que la preparación y la administración del bautismo lo debe tener en cuenta. Una cosa es, por ejemplo, dialogar con este padrino que a la vez es catequista del bautismo. Y si lo conocemos en la comunidad y sabemos que es una persona que lucha por su integridad, que está inserto en un ministerio, de hecho es catequista, pues va a ser muy distinto dialogar con esta persona, con alguien que viene de Estados Unidos y a saber quién es, y por allá tiene otra mujer, aquí tiene otra familia y cosas por el estilo. Entonces, implica pastoralmente hablando 2 caminos muy distintos. Algunos creen y practican, pero otros no. Algunos los conocemos. Y de hecho deberían pedir el bautismo los que creen. ¿Para qué voy a pedir bautismo si yo no creo en el bautismo? Lo que pasa es que estas cosas no las decimos nosotros verbalmente, no las decimos con palabras. Yo tengo una expresión que se las comparto en este momento. Los que son de mi parroquia tal vez me la han escuchado decir en algún momento, pero el problema no es teórico, el problema es práctico. Y la salvación, o buena parte de la salvación, nos la jugamos en la práctica, no nos la jugamos en la teoría. Nadie va a decir con sus propios labios, yo niego a Jesús, pero lo negaste con esta actitud que estás teniendo con tu esposo o con tu esposa. Lo negaste cuando te encontraron allá tirado en una cuneta, o estás en ilícitos. Y uno trata de justificar y sin embargo no hay justificación. La salvación, buena parte de ella, nos la jugamos en la vida práctica. Acuérdense ustedes de aquel texto de hace poco lo meditamos, del padre que tenía 2 hijos. Ve a trabajar a mi viña. Sí, papá, ya voy. Pero no fue. Y el otro, ve a trabajar a mi viña. Y como los hipotes de ahora, así que usted solo a mí me manda, y a mi hermano no le dice nada, y a ver que me ha visto, y ya estoy cansado, ya así como son nuestros hijos. Pero reflexionó y fue. La pregunta es contundente. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? No dice quién la hizo de buena gana, quién fue el más amable, no. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Por eso me fundamento en eso y en otras cosas para decir, buena parte de la salvación nos la jugamos en la vida práctica, no en la vida teórica. Tengamos en cuenta, por ejemplo, las situaciones
de los padres que piden bautismo. Algunos están divorciados, están separados, algunos solo están juntos en unión libre, otros se separaron con sacramento pero se volvieron a casar, y todo esto, que es parte de la realidad que vivimos, habrá que tomarlo en cuenta en un planteamiento pastoral. Los tiempos de preparación pueden ser diversos, por ejemplo, de cara a esta realidad que hemos apenas descrito. Yo he visto, incluyendo nuestra parroquia, que la tendencia son 4 charlas, dice la gente. Yo particularmente no uso el término charla, ¿verdad? Prefiero más el término o formación presacramental o prebautismal o catequesis, que es el término técnico, ¿verdad? Entonces, 4 catequesis es lo que en todas las parroquias me parece que se hace. Yo no digo que el número 4 sea malo, ¿verdad? Lo que yo pienso es, ¿por qué 4? ¿Y por qué no 5? ¿O por qué no 3? Entonces, la razón para justificar ese número mágico es lo que tiene que ver con nosotros a nivel pastoral, porque ese número de formación debería obedecer a algo, pero ese algo que no sea, porque 4 temas son los que proponen el libro que nos han dado. Pero ese libro no te conoce a ti, ese libro no conoce tu realidad. Te puede servir de base, te puede servir de referencia, pero no me va a decir a mí el libro lo que tengo que decir exactamente. No me refiero a lo teológico, sino que me refiero a ese planteamiento de temas, porque hay temas que no pegan en esta realidad, ¿de acuerdo? Hay temas que no se acoplan a la realidad que nosotros estamos viviendo, y habrá que buscar otro camino formativo para conseguir lo mismo que quiere este libro cuando me presenta esos 4 temas. Entonces, 4 son el número mágico de formaciones que comúnmente damos en las parroquias, pero no todos sabemos por qué razón tienen que ser 4 y por qué razón se tiene que dar ese tipo de formación. Algunos sugieren procesos catecumenales, por ejemplo, para los padres. De eso vamos a hablar más adelante, porque el catecumenado no solamente es para la persona adulta que pide hacer su proceso de formación para recibir los sacramentos de iniciación cristiana o para completar alguno de los 3 que le faltan, ¿de acuerdo? Sino que también puede ser para los padres, y aunque los padres tengan todos los sacramentos, pero como ya dijimos que algunas personas no viven su fe como verdaderos evangelizados, quizás a estos padres habrá que sugerirles en algún momento que hagan también un proceso catecumenal en cuanto que ya son adultos. 3. El ritual de bautismo de los niños, que es el que comúnmente nosotros conocemos, porque también está el ritual de bautismo para adultos. Se llama rica, como ricas estuvieron las pupusas de esta mañana, solo que sin la S, ¿verdad? Ritual de iniciación cristiana de adultos. Este ritual nace como una petición expresa del Concilio Vaticano II, que quiso recuperar el bautismo de adultos, porque así comenzó la historia cristiana, con bautismo de adultos. Por circunstancias que la Iglesia estimó como prudentes en ese momento, se pasa al bautismo de niños, pero lamentablemente se perdió de vista en un buen porcentaje la atención a los adultos que carecían de su iniciación cristiana. Pero el bautismo de los niños, por ejemplo, insiste mucho en el tema formativo para padres, pero también para padrinos. Los padrinos no son un adorno. En nuestra parroquia estamos haciendo una campaña muy seria de cara a la recepción de los sacramentos en particular, y dentro de ellos la figura de los padrinos. No sé si ustedes se enteraron, pero Italia está haciendo en este momento una experiencia, yo creo que interesante. A algunos les provoca rasgarse las vestiduras. ¿Cómo es posible eso? Y lo que están haciendo los italianos, bueno, es una diócesis en la que está haciendo el experimento, está bautizando sin padrinos. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Y nos llevamos las manos a la cabeza.
Claro, porque rompe nuestra tradición, pero solo eso rompe, la tradición. ¿Y por qué han llegado los italianos a esa conclusión o a esa práctica? Porque han descubierto que los tales padrinos solo son adornos de Navidad, que los pongo al arbolito en Navidad y después quito el árbol y le quito los adornos y los guardo para el siguiente año. No inciden en la formación de los niños, no guardan una relación formativa y educativa con los padres, no comparten esa función. Entonces, desde ese punto de vista práctico, aquí no estamos hablando de cosas teológicas, sino que de cosas prácticas, pues entonces no los convoques. Si la experiencia de ellos es que los padrinos solo son adorno, pues van a hacer el experimento, porque es un experimento, no es que así va a ser para toda la vida. Y aquí, los que se enteran, se rasgan las vestiduras. Hermanos, aquí es igual. Aquí es igual. Me dijo un hermano de la parroquia, fíjese padre, que fui a buscar a mi padrino de bautismo porque yo no lo conocía, y lo fue a buscar porque estas cosas las hemos platicado nosotros allá en algún momento formativo. ¿Y qué pasó? Le digo, mira que algo triste vengo. ¿Por qué? Le digo, porque me dijo mi padrino, de veras, yo soy tu padrino. No se acuerda que fue padrino de ese niño en su momento. Qué triste, qué frustrante, ¿verdad? Entonces, tampoco me digan ustedes que aquí no está pasando eso. Tal vez no llegamos a esa decisión, pero nuestra realidad no es para nada distinta a lo de esos países que se están descristianizando muy rápidamente. Es importante repensar esa atención, esa elección de los padrinos, esa atención a los padrinos y el sentido que tienen dentro del sacramento del bautismo, que es una responsabilidad muy grande. Eso es lo que pide el ritual de bautismo para niños. Dentro de este panorama, y siempre que sea posible y también práctico, pero lo de práctico no lo estoy hablando en sentido de facilidad para nosotros, sino que obedezca a una circunstancia muy especial, se pide que el bautismo sea celebrado en una iglesia, me refiero a un templo, y con una comunidad cristiana presente. Esto automáticamente desautoriza la celebración de sacramentos en particular de manera privada. Todavía hay personas que se acercan, padre, tal vez por amistad, y es bien difícil guardar amistad con laicos, y sin que después nos pidan cosas que no van con nuestra fe o con nuestra práctica de fe. Padre, quiero bautizar a mi hijo, ¿cree que no lo puede bautizar aquí en la casa? Cuenta solo nosotros. Muchos piden así, siguen pidiendo sacramentos privados, y se les olvida que de alguna manera el sacramento tiene fuerza cuando se celebra en la comunidad de fe. De hecho, es la iglesia la única que puede dispensar sacramentos, pero cuando hablamos de iglesia estamos hablando de todo lo que implica ser iglesia. Yo no puedo ir a celebrar un sacramento a una iglesia evangélica solo porque yo estoy autorizado para hacer sacramentos, pero esa comunidad no cree en esto. ¿Qué va a ser aquello? Un espectáculo nada más. Entonces, se pide que sean celebrados en templos religiosos, puede ser una ermita, puede ser la iglesia del sector o puede ser la sede parroquial, que sean celebrados en domingo, preferentemente en domingo, y que sean celebrados dentro de la celebración eucarística. Esas son las indicaciones ideales. Por supuesto que hay, por ejemplo, excepciones cuando toca bautizar de emergencia, y el padre hablaba el mes pasado de cuáles son las condiciones para poder celebrar un bautismo de emergencia. Entonces no voy así, pero entonces vayan a poner vejigas en la iglesia, en la ermita, y hagan panes, no, es emergencia, y entonces lo voy a bautizar allí donde la necesidad me lo exige. Entonces, exceptuando estas realidades muy concretas, estas son las orientaciones generales que nos pide la teología y la pastoral
del sacramento del bautismo. Y cuando se trata, por ejemplo, de formación de catecúmenos, es decir, personas adultas que van a recibir su sacramento de iniciación o a completar alguno de ellos, el momento ideal es la vigilia pascual. Esas son las recomendaciones de la Iglesia, porque así comenzó la historia, bautizando en la vigilia pascual. ¿De acuerdo? Si es fuera de la Eucaristía, tiene que darse la importancia que tiene. Porque a veces, cuando yo sé que va a ser dentro del templo, como que me comporto de una manera como más adecuada. Pero cuando lo hacemos fuera por alguna circunstancia muy particular, por ejemplo, no sé, cuando piden matrimonios, se quieren casar, dos señores, uno está agonizando en cama, pues no le voy a decir que vaya a la iglesia, le tengo que yo que mover a la casa. Pero a veces cuando son en estos ambientes, la gente como que no asume ni se mete dentro del misterio. Eso hay que cuidarlo cuando por alguna razón justificable el sacramento no se realiza dentro de una iglesia, ni dentro de la Eucaristía, ni dentro del domingo. Hay una posibilidad, pero lo ideal es esto. Y el ritual pide aprovechar toda la riqueza simbólica que está dentro del sacramento del bautismo, pero esto lo vamos a profundizar en la tercera formación cuando toquemos el tema del rito, porque ese es un tema obligado. Hay catequistas de bautismo que nunca han ojeado cómo es el rito del bautismo. Estoy seguro que no me estoy equivocando, o que por lo menos no me he sentado a revisar el rito paso por paso para yo como catequista tener una visión general de eso. Estoy seguro que eso sucede, y por eso este ciclo de formación va a implicar que también dediquemos una jornada específica, yo diría dos cosas. Uno, al perfil del catequista, que también es importante y de eso no hemos hablado todavía. Y dos, al rito como tal, que tiene una riqueza increíble. Católicos NTV Producciones.